Bueno, soy Juan Cruz Goñi, abogado de la Asamblea por los Derechos Humanos, que interviene, digamos, como querellante en los juicios de lesa humanidad que se llevan adelante en la región. Bueno, en este caso la idea era tratar, digamos, el último de los procesos que se llevan adelante en nuestra región, que comprende, por supuesto, las provincias de Río Negro y de Neuquén. Bueno, con respecto al cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en la región, uno podría decir que en general fue un proceso, digamos, muy largo, porque empezó en diciembre del año pasado, con la presencia, digamos, de muchos testigos, de víctimas en primer lugar, que declararon y que fueron contándonos, bueno, nuevamente partes, digamos, de la trama histórica que todavía quedan sin explorar por parte de la justicia y sin juzgar, digamos, a los responsables directos y inmediatos también de la represión en la región. Y uno lo que podría decir es que el juicio, en términos generales, dio, digamos, contribuyó a un relato que ya se viene armando en 3 juicios anteriores, digamos, de cómo se llevó adelante la represión en la región, cuáles fueron, digamos, las fuerzas que participaron y que contaron, y que en este juicio quedó muy claro, cómo fue el entramado, digamos, el circuito represivo que se planteó en la región. En este juicio en particular, una de las cuestiones que quedó absolutamente claras y probadas tiene que ver con, bueno, el funcionamiento de diferentes centros clandestinos de detención y de tortura que no habían sido abordados hasta el momento. Por ejemplo, en la escuelita, que ya había sido, digamos, reconocido como un centro clandestino de detención y de tortura. Bueno, pudieron relatar qué fue lo que vivieron dentro de la escuelita y en esos casos, digamos, fueron juzgados tanto las privaciones ilegales de la libertad como los tormentos. Pero después, por ejemplo, una de las cuestiones importantes es que la Escuela de Instrucción Andina de Bariloche, que no había sido nunca tratada, digamos, en estos juicios, también fue identificada como un centro clandestino de detención y de tortura, donde detenidos fueron llevados a esas instalaciones para ser interrogados y que fueron a su vez torturados por cuestiones políticas. Junto a la escuelita, al centro de instrucción, a la Escuela de Instrucción Andina de Bariloche, funcionaron también la comisaría de Cipolletti, la Delegación Neuquén de Policía Federal, que también funcionó como un centro clandestino de detención y de tortura. Y en este juicio, digamos, se determinó que los hermanos Pailos, que eran las víctimas que habían sido precisamente detenidas ilegalmente y torturadas en la comisaría de Cipolletti, el veredicto final terminó, digamos, dándoles razón, reconociendo esos testimonios como verídicos, como reales, y por lo tanto hubo condena, por lo menos a los responsables inmediatos de lo que sucedió en Cipolletti. Con esto lo que quiero decir es que si bien ese veredicto, digamos, del 30 de septiembre tuvo elementos negativos que ya han sido, digamos,
reconocidos, digamos, por diferentes referentes de organismos de derecho humano y que han tenido, digamos, repercusión en la prensa. Lo que sí me interesa señalar, además de eso, que es correcto, digamos, que tiene que ver con las penas bajas, con penas que son inaceptables para crímenes de lesa humanidad, con otros déficits que tuvo el fallo, pero también me quiero concentrar, digamos, y esto me parece que es importante señalarlo, en los aspectos positivos, digo, en el reconocimiento, por ejemplo, de partes de esa verdad histórica que los organismos de derechos humanos tratamos de que se reconozca, digamos, decir esto de afianzar, digamos, esta relación entre la verdad histórica y la verdad judicial, que los fallos reconozcan lo que sucedió, digamos, en la trama histórica. Bueno, en ese sentido lo que sí podemos decir es que se ha ratificado un camino que empezó con 3 juicios anteriores y que este fallo no hace más que reconocer, ratificar y afianzar, digamos, esos aspectos que se han reconocido en los 3 procesos anteriores, y a su vez ha agregado partes que no habían sido debatidas, digamos, en procesos anteriores, como lo que tiene que ver con la Escuela de Instrucción Andina en Bariloche y los nuevos testimonios que se agregan a los otros centros clandestinos de detención y de tortura. Entonces decía que el fallo me parece que hay que analizarlo, digamos, con una mirada compleja que dé cuenta un poco, digamos, de los aspectos positivos y por supuesto también de los aspectos negativos que, bueno, en el caso de la Asamblea por los Derechos Humanos, organismo al que represento, vamos a apelar todos los aspectos que nos parecen que son inaceptables de ese fallo. Y voy a enumerar los más importantes. Voy a enumerar, por ejemplo, la falta de reconocimiento de este fallo de la violencia sexual, un planteo que hizo esta organización en medio del juicio, precisamente porque consideramos que justamente la violencia sexual, los ataques sexuales llevados adelante en los centros clandestinos de detención y de tortura formaron parte del plan criminal. Estaba, digamos, en la planificación de este proceso de aniquilamiento, precisamente utilizar la violencia sexual como un arma más de destrucción de los detenidos y las detenidas que eran alojados en los centros clandestinos de detención y de tortura. En el caso de Carmona, que es la víctima por la cual hemos pedido su juzgamiento en este juicio, se trata de una persona, de una víctima que fue detenida, digamos, en Cipolletti, fue conducido al centro clandestino de detención y de torturas La Escuelita, y allí fue, además de sufrir las torturas a las que estaban, digamos, a las que fueron, digamos, sometidos todas las víctimas, sufrió, digamos, una doble violación y abusos sexuales mientras permaneció en La Escuelita. Nosotros lo que solicitamos ante el tribunal es que se reconozca esta violencia, este tipo de violencia, como una violencia autónoma, que no sea subordinada a los delitos de tormento, porque precisamente no es un tormento, es una violación. Y hemos explicado y dado los argumentos jurídicos y sociológicos de por qué creemos que en realidad la violencia sexual ocupaba un lugar importante dentro del plan criminal. No fue reconocido por el tribunal, el veredicto no condena a ninguno de los genocidas, digamos, por violencia sexual, y en ese sentido este veredicto se traduce, digamos, en uno de los... Este aspecto, perdón, se traduce en uno de los peores aspectos de este veredicto, porque implica un retroceso en relación a algo que se viene reconociendo, digamos, a una jurisprudencia que es dominante en el resto de las jurisdicciones donde se juzga este mismo plan criminal, donde precisamente se ha dado cuenta, digamos, de qué lugar ocupaba la violencia sexual, cuál era la función que tenía, digamos, los abusos sexuales y las violaciones.
digamos, la cuestión de género atraviesa, digamos, los procesos de violencia estatal, y en ese sentido esta verdad, digamos, que tiene que ver con el reconocimiento de cómo impactó tanto en hombres como en mujeres esa violencia sexual, ha estado, digamos, ausente en este fallo. Junto a la falta de reconocimiento de la violencia sexual, otro de los peores aspectos, digamos, de este fallo tiene que ver con la falta de reconocimiento por parte, digamos, de las condenas, digamos, condenas que han sido excesivamente leves para la magnitud de los delitos cometidos, una cuestión que nosotros ya venimos debatiendo en esta jurisdicción, donde en el juicio de la Escuelita 2 y también en el juicio de la Escuelita 3 las penas han sido excesivamente bajas, a pesar del reconocimiento, digamos, de la criminalidad, a pesar del reconocimiento, digamos, de las responsabilidades materiales que tuvieron los ejecutores directos e inmediatos de este plan criminal. Hay por parte de los tribunales una dificultad para reconocer precisamente la carga simbólica que tienen las condenas, para penar, digamos, estos delitos con las penas que corresponden. Y hay además, digamos, una falta de fundamentación en general de cuáles son los parámetros que han tomado en cuenta los jueces para fijar las penas que corresponden a estos delitos. Bueno, lo que nosotros queremos reafirmar básicamente es que las condenas en juicios por delitos de lesa humanidad deben ser las más altas, digamos, primero por un argumento jurídico que tiene que ver con que son los crímenes de mayor gravedad dentro del ordenamiento jurídico, no solamente porque violan los bienes jurídicos protegidos con mayor, digamos, jerarquía dentro del orden interno, sino porque además estos delitos tienen, digamos, la particularidad de que son violatorios del orden interno por un lado, de nuestro Código Penal y de nuestro sistema constitucional por un lado, pero al mismo tiempo, simultáneamente violan, digamos, el orden internacional al cual, digamos, el Estado argentino se ha comprometido internacionalmente a sancionar adecuadamente las violaciones a los derechos humanos, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Por lo tanto, son crímenes que violan el orden interno y el orden internacional al mismo tiempo, de ahí su jerarquía, de ahí su envergadura, de ahí también el peso que deben tener las condenas. Por eso nosotros reafirmamos que no vamos a aceptar, digamos, condenas como las que ha dictado el Tribunal Oral Federal en el último fallo, en el fallo de la Escuelita 4, de 3, 5, 6, 7 años para un genocida, donde se ha reconocido precisamente que ha cometido crímenes de lesa humanidad, que ha cometido privaciones ilegales de la libertad, que ha cometido delitos de torturas, desapariciones forzadas de personas, etc. Entendemos que esos delitos, digamos, enmarcados en un plan criminal, merecen las penas más altas, y en ese sentido, más allá de la decisión errada en nuestro criterio del tribunal, lo que nosotros planteamos es que vamos a apelar todos esos aspectos negativos del fallo, para que un tribunal superior, como ya ha sucedido, quiero esto también recordarlo, ¿no? Es decir, hay un camino ya recorrido en este sentido. En el fallo de la Escuelita 2, los jueces han también condenado con penas muy bajas en algunos casos y absoluciones en otros casos, y eso ha ido por parte de las partes acusadoras, precisamente se ha recurrido ese fallo. Hemos llegado a la Cámara Nacional de Casación Penal, y la Cámara de Casación Penal, que es la máxima instancia, digamos, revisora, por lo menos en materia ordinaria, ha revertido esas condenas y ha ordenado a que los jueces impongan las condenas que corresponden de acuerdo a los parámetros que yo señalaba. Por lo tanto, hay un camino recorrido, es ese el camino que vamos a seguir en estos aspectos, y reafirmamos precisamente la necesidad de que a crímenes graves se responda con condenas graves, con el reconocimiento de la verdad histórica y también con el peso simbólico que tienen las condenas, porque pensamos que en realidad, en última instancia, uno de los aspectos centrales de estos juicios es la formación de subjetividades, e insistimos en esta idea de que no es lo mismo que las jóvenes se eduquen, se críen, se formen, digamos, en una cultura de la impunidad, que en una cultura donde las violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, sean condenadas con las máximas penas. Y en este sentido, lo que nosotros entendemos que el fallo o que los jueces se equivocaron es precisamente en esto: dejar un mensaje de impunidad, un mensaje que en última instancia lo que dice es
se cometieron torturas, se cometieron privaciones ilegales de libertad, se cometió, digamos, un plan sistemático de violación a los derechos humanos, pero sin embargo las penas son de 5, 3, 7 años, como ha sucedido en el último fallo, y ese es uno de los elementos que consideramos que es más complejo y negativo de este fallo. Es decir, reafirmamos por eso la importancia simbólica de condenas altas para crímenes que son graves. Y al mismo tiempo, otro de los aspectos que señalo como negativo tiene que ver con absoluciones en las que no ha dado credibilidad a la palabra del testimonio. Y acá nuevamente se pone el testimonio como una institución fundamental que se ha creado a partir de estos juicios, es decir, la voz de los sobrevivientes, como nosotros siempre decimos, que son las que estructuran ese relato colectivo, que es en última instancia lo que estamos haciendo, porque esto se trata precisamente de luchas por la memoria, ¿no? Es decir, memorias que precisamente compiten, memorias que pelean, memorias que luchan por imponerse, digamos, como hegemónica frente a otras memorias, como por ejemplo las de los represores, como por ejemplo la memoria de los 2 demonios. Es decir, justamente lo que me parece que se disputa en estos juicios es precisamente relatos distintos, memorias distintas acerca del pasado. Y en ese sentido lo que nosotros vemos con preocupación es un fallo como este que precisamente pone en tela de juicio nuevamente la credibilidad de los testigos víctimas. Señalo, por ejemplo, un caso, el caso de Sommer, un represor que pertenecía a la Policía Federal, que fue absuelto en este veredicto y que precisamente estaba acusado de cometer delitos en contra, digamos, en perjuicio de Sáez, de la víctima Sáez, Roberto Sáez, que justamente sostuvo desde el primer momento en que declaró, cómo había identificado a Sommer por los zapatos. Digo, esto lo marco como uno de los detalles que me parece a mí, y así lo hemos planteado en el juicio, le da mayor verosimilitud a su relato. Por los zapatos identificó desde un primer momento a Sommer como su torturador. Bueno, en este fallo precisamente la absolución de Sommer pone en tela de juicio ese relato, y también en ese sentido reafirmamos nuestro compromiso como institución, como organismo de derechos humanos, de recurrir y de revertir este antecedente que ha dejado el tribunal, que consideramos que es negativo, que consideramos que es disvalioso, precisamente porque pone en tela de juicio el testimonio de una de las víctimas, y que entendemos que precisamente hay sobrados elementos para probar que ese testimonio es verosímil, que contiene, digamos, pruebas fundamentales que hacen a la culpabilidad del imputado. Y junto a ello voy a poner otro ejemplo que también que me parece que técnicamente, desde el punto de vista jurídico, es errado, pero también quiero poner, digamos, de relieve las implicancias morales que tiene esto. Se trata de absoluciones que también ha decidido el tribunal en relación a víctimas que fueron conducidas a centros clandestinos de detención y de tortura, pero que sin embargo, por no haber sido, digamos, torturadas en el sentido, digamos, clásico, si se quiere, a partir de la dictadura militar, como por ejemplo la utilización de picana eléctrica o de otros métodos de tortura, el tribunal ha considerado que no hay tormentos. Y en ese sentido también hay un retroceso, digamos, en esta jurisdicción en relación a anteriores precedentes dentro de esta misma jurisdicción, pero a su vez también retrocesos en relación al resto de las jurisdicciones. ¿Por qué? Porque justamente aquí el tribunal ha tenido en cuenta que ha revertido precisamente esta jurisprudencia que dice que el solo hecho de estar, de permanecer en un centro clandestino de detención ya colocaba a las personas que habían pasado por allí en una situación de tortura, digamos. Es decir, ¿por qué? Porque podía no ser esa víctima torturada con picana eléctrica, pero estaba escuchando la tortura de otros, y eso en sí mismo es una tortura. Permanecer en esas instalaciones en sí mismo es una tortura. El tribunal, por ejemplo, en el caso de Alicia Figueira de Murphy, que fue llevada a la escuelita pero que no fue torturada, y repito, no es que no haya sido torturada, no fue torturada con los métodos clásicos, por ejemplo con picana eléctrica,
con golpes, etcétera, pero sí fue maltratada, sí fue interrogada. Bueno, el tribunal considera que eso no es suficiente para considerar que hubo una tortura. Eso nos parece que también es otro de los elementos negativos. En el mismo sentido, por ejemplo, uno podría mencionar el caso de Jure, una víctima que fue interrogada y amenazada, digamos, en la Delegación Neuquén de Policía Federal, y que el tribunal también absolvió a los responsables del delito de tormentos porque consideró, entiendo, ¿no? Porque en realidad todavía los fundamentos no los tenemos, pero entendemos que allí el razonamiento del tribunal ha sido que no era lo suficiente, digamos, para considerar que eso fue un tormento, tesis que precisamente implica un retroceso en materia de derechos humanos porque, reitero, la teoría preponderante y que nos parece que es la más correcta y la que más se ajusta a la comprensión del plan criminal es que el solo hecho de haber permanecido, de haber sido trasladado a un centro clandestino de detención y de torturas donde las prácticas, digamos, ilegales del plan criminal eran llevadas adelante, ya coloca a esas víctimas como sujetos pasivos, como sufriendo, digamos, el delito de tormentos, y en ese sentido entendemos que es un retroceso y vamos a apelarlo, vamos a recurrirlo para convertir ese aspecto negativo del fallo en un reconocimiento nuevamente de la verdad histórica. ...34 años de lucha permanente... ...por mejores condiciones para enseñar y aprender... ...34 años de defensa irrenunciable de nuestra escuela pública... ...34 años de construcción de una herramienta política, sindical y pedagógica... ...que día a día afirma su compromiso con la educación... ...como práctica libertaria... ...34 años de ATEN... el sindicato único de las y los trabajadores de la educación en toda la provincia.